estos son los iRay DW40 de 7Ring, que no trae un solo micrófono. Tampoco 2 micrófonos. Ni 3 micrófonos. Son 4 micrófonos. Así es, maravillosos micrófonos que te voy a enseñar en este video si valen la pena para ti. Y es que no imaginas de verdad las ganas que tenía de probar un producto como este. Y esta es la caja, amigos, donde viene este producto que denota calidad en lo que vas a utilizar para producir contenidos de ahora en adelante. Te dice el color, que es negro, porque también hay una versión en color blanco. Y algunas características generales. Especialmente esta me llama la atención, que es capaz de grabar a 48 kHz 24 bits. Recuerden que esto depende mucho del dispositivo con lo que lo estés grabando, que te grabe en esa calidad, que ya prácticamente es una calidad pro. Ya yo obviamente he estado utilizando este producto para poder hacer esta reseña. Abrimos aquí, buena presentación, sacamos esto, que bueno, aquí tiene la marca, por supuesto. Vamos a dejarlo aquí a un lado. Ahora vemos que hay allí. Por acá tenemos un pequeño manual que te recomiendo leerlo si nunca has usado un dispositivo como estos, una pegatina y una tarjeta de garantías. Y lo más importante está aquí, que viene bien protegido en este plástico. Simplemente quitamos aquí. Esta caja tiene un peso aproximado de 130 gramos, con todos los accesorios que viene incluido. Veamos entonces qué viene en esta caja. Tenemos una pequeña bolsita donde vamos a guardar nuestra caja de micrófonos. Muy bonita, por cierto. Por supuesto, tenemos aquí un gel disipador de humedad, que es bueno que lo tengas dentro de la bolsita cuando tengas los demás accesorios. Y vienen así empaquetados en bolsitas. Tenemos un cable TRS a TRRS. Tenemos el cable TRS normal para cámaras. Vean la calidad y los detalles que tiene este cable. Se ve muy profesional. Tenemos un cable USB de un lado tipo C a tipo C, pero tenemos aquí un pequeño adaptador que nos lo convierte a tipo A para conectarlo, por ejemplo, a nuestra computadora. O el cable para cargar nuestra caja con los micrófonos. Tenemos entonces 4 peluchitos, porque como ya se dieron cuenta son 4 micrófonos. Esto en realidad son cortavientos, te van a ayudar mucho cuando haya mucho viento, cuando vayas a grabar en exteriores. Y por último tenemos aquí, parecen como unas monedas, son unos imanes, amigos. Estos 4 imanes, uno para cada micrófono tipo moneda, nos va a ayudar a ponernos el micrófono en nuestra camiseta, simularlo mucho más o incluso ponerlo por dentro para que no se note. Tienen de hecho una separación aquí, me gusta esa idea, para que no estén volando por allí. Esto es entonces lo que traen estos micrófonos. En este estudio graba David y yo el programa de Heiler Reacciona, donde vemos los partidos de fútbol. Y a veces se nos complica cuando tenemos más personas, porque que cada audio quede bien registrado es bastante complicado. Con estos micrófonos creo que está resuelto. De hecho, en este momento estamos los 4 activos en el nivel 1 de ganancia. Soy Ana y así se escucha este micrófono en el nivel 1. Yo, David, y así se escucha este micrófono en el nivel 1. Soy Vale y así se escucha este micrófono en el nivel 1. Estamos grabando con la cámara Sony ZV-1 directamente con el cable que nos ofrece este producto para conectarlo a este tipo de cámaras. Tengan en cuenta que la cámara la tengo seteada en el nivel 1 de grabación de micrófonos. Y este es el nivel 2 en estos micrófonos y a ver cómo se escucha. Como siempre digo, lo importante es que la cámara no sature el audio, por eso lo he puesto en el nivel 1. Y así registraría este micrófono en el nivel 2. Ana. Y mi micrófono registraría de esta forma en el nivel 2. Ya hemos puesto los micrófonos en el nivel 3. En este momento, como pueden ver, mi voz es más fuerte que la de Valentina, por lo tanto sentirán un poco más de nivel. A pesar de eso, todos nos escucharíamos con un nivel balanceado. Lo importante y muy importante y hay que tener en cuenta también es la calidad de audio de estos micrófonos de 7Ring. Se escucha muy claro en el nivel 3 en mi micrófono. ¿Y tú cómo sabes? Este sería el 4.º nivel de ganancia de estos micrófonos. Y ahora yo que hablo bastante fuerte se debe escuchar aún mucho mejor. Creo que esto funcionaría para hacer un podcast. Claro que sí, Valentina, esto funciona muy bien para un podcast e incluso si quieres hacer registros en la calle, quedaría excelente también. Sí, claro, estos micrófonos podrían grabarse en la calle, teniendo en cuenta que también tienen hasta un cortador de viento y reducción de ruido, que es lo que vamos a probar ahora mismo. Veamos si es cierto. Efectivamente, con esto vamos a probar el antirruido, que de hecho ya está activado, así que ahora debería escucharse mucho menos. Así se escucharía en este momento mi voz
si tuviese este ruido, que obviamente uno nunca va a grabar con ese ruido en un lugar, pero más o menos así se escucharía. A ver si David habla. Porque en una vez anterior que hicimos una reacción aquí, recuerda que había una sierra y se alcanzaba a escuchar porque no teníamos los micrófonos que tenemos en esta ocasión. Aunque yo no creo que este ruido lo tengas en un estudio jamás. Pero si yo me grabara con un secador de pelo quedaría bien. Correcto. Así que así se escucharían estos micrófonos. Repito, no creo que alguien grabe con esa cantidad de ruido tan exagerada, porque la verdad es que está bastante fuerte. En la calle, sí. Y ahora ya sin ruido, obviamente aquí hay algo de ruido del proyector y un poquito de ruido externo, escuchamos pajaritos y demás, pero no es exagerado. Y una duda que me asalta, no me asalta señor Duda, llévese todo lo que quiera. Bueno, eso no lo pondría yo. Ese chiste yo no lo No, pondría. obvio que no, obvio que no, es un chiste muy malo, pero quería ver cómo se siente si lo habláramos los cuatro, por ¿Qué ejemplo. opinan del chiste ustedes? Horribles. Pero porque es horrible. Pésimo. Ana tiene un chiste mejor. No. Entonces cuenta el chiste, Ana, a ver. Pero hay que Pero tener no, en o sea, cuenta que Sí, la idea es eso, que hablemos los dos al mismo tiempo, como que Exactamente. montarnos para ver cómo se sentiría en un podcast, es lo que pasa en una discusión cuando las personas en no un debate, están de por acuerdo, ejemplo. exactamente. En un debate cuando hay personas de acuerdo. ¿Cierto, Valentina? ¿Qué? Por ejemplo, sí, o cuando estás elevado como Valentina, por ejemplo. Yo creo que está un poco tensionada por la cámara. ¿Será? Sí. ¿Estás tensionada, Valentina? Claro, a mí no me está mirando eso de frente. Y todo eso va a quedar en el video. Ya me boleteé, ¿ok? Ay, ya nos exhibiste. De milagro no dije que me llamaba Nicole. Bueno, muchas gracias a Nicole, muchas gracias a Ana, muchas gracias a David, no mentira, se llama Valentina, por hacer esta prueba de audio con estos micrófonos de Seven Ring que realmente están geniales. La caja realmente está pequeña para traer 4 micrófonos. Prácticamente la puedes tener en tu mano e inclusive metértela en el bolsillo de tu pantalón o en cualquier mochila para transportarla. Al abrirla me doy cuenta que tiene imanes en la parte de arriba. Eso hace que cierre perfectamente y que no se te vaya a abrir accidentalmente. Al igual que los micrófonos tienen cierto imán que hacen que no se caigan de la caja. La caja trae por este lado indicadores de nivel de batería que presionando aquí 4 lucecitas. Por la parte de atrás tenemos la entrada de carga, un puerto tipo C. Y más abajo tenemos un pequeño huequito que es para resetear la caja. Cargar completamente, según el fabricante, le toma 2 horas aproximadamente. Cada micrófono tiene una autonomía aproximadamente de 5 horas, incluido el transmisor. Pero poniéndolos en la caja, lo puedes volver a cargar una vez más. Y este es el pequeño receptor que te recibirá la señal de audio de los 4 micrófonos. Pesa aproximadamente unos 22 gramos. Tanto los micrófonos como el receptor tienen aquí un pequeño plástico que lo debes de quitar, si no, no te van a cargar en la caja porque están protegiendo precisamente los contactos. Tenemos aquí un clic sujetador que perfectamente casará en cualquier zapata de cámara. Y aquí tenemos otra luz que nos va a indicar el estado del receptor. Botón de encendido o interruptor de estéreo o mono. Tenemos por acá un botón para emparejamiento. Aquí tenemos una salida de auriculares o también sirve para el TRRS. Y aquí tenemos otra salida analógica 3.5 milímetros. Y tenemos aquí una salida digital USB-C. También puedes cargar por aquí mientras estás trabajando. Y este es el tamaño de cada micrófono. Pesa nada más 12 gramos. Tenemos en la parte de arriba el micrófono que es omnidireccional. Un botón para cancelación de ruido o para emparejar los micrófonos. Tenemos en la parte de abajo un puerto tipo C para cargar los micrófonos independientemente. Y tenemos aquí un control para el volumen de los micrófonos. Y acá tenemos un botón de encendido o para mutearlos. Un clip bastante delgado para ponerlo en nuestra camiseta. Esto es igual en los 4 micrófonos. Enciendo el micrófono solamente dejándolo presionado un segundo. Parpadea en azul porque no he encontrado ningún micrófono transmisor. Lo presiono una vez. Se debe prender, ahí está prendiendo y está emparejando, ya emparejó, luz azul. En cuanto a los micrófonos tenemos varias opciones. La primera opción es que si le das una vez más aquí al botón de power se te va a mutear y te pone una luz roja. Vuelves a tocarlo y automáticamente volvemos a la normalidad. Del otro lado, con este botón tienes la opción de presionar una vez y se pondrá ahora la segunda luz con un colorcito verde que nos indica entonces que estamos con cancelación de ruido. Volvemos a presionar ese mismo botón y se nos quita la cancelación de ruido. En cuanto al volumen, solamente basta con que presiones una vez y aumentas el nivel de volumen. Ahí estamos en el paso 2. Ahora en el nivel 3.
y nivel 4. Yo recomiendo siempre grabar en la opción número 1 y luego en postproducción modificar eso para evitar sobresaturación. Y es lo mismo con los demás micrófonos. Tengo aquí una grabadora Zoom H4 porque te quiero mostrar algo particular de estos micrófonos que me llamó bastante la atención. En este momento estoy grabando en el nivel 1 y fíjate que aquí me está dando el mismo audio tanto por el canal L como por el canal R. Si yo voy acá y presiono una vez el botón amarillo del receptor, automáticamente vemos que el audio se está registrando de este micrófono solamente por el canal L. Y cuando eso está activado, el receptor está con una luz verde. Y ahora la luz de abajo está en color verde de estos dos micrófonos, mientras que esta permanece en azul. Y eso es porque estos dos micrófonos me están dando audio por el canal R. Estos están por el canal R y estos están por el canal L. Eso quiere decir que están independientes. Por ejemplo, si yo hablo aquí, mira, hola, 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 hay más audio en el canal R. Si yo hablo acá, hola, 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 el audio pasa al canal L. Hola, 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 hola. Esto es muy útil, amigos, para postproducción, cuando quieres independizar dos canales de audio. También podrías usar una consola de audio para transmisiones en vivo o cualquier otra producción que tengas, teniendo obviamente el cableado correspondiente para tener un mejor control, por ejemplo, del volumen. También lo podremos hacer de forma digital. Y esta vez vamos a conectar entonces al celular por el tipo C. Entonces fíjate que si yo rozo acá, solamente estamos en el lado R. Si rozo acá, solamente estamos en el lado L. Así que también puedes grabar en tu celular o en tu computadora de esta forma. La caja tiene la opción de que te fijes cuando esté cargando, que lo pones y automáticamente ilumina aquí un LED en rojo cuando está cargando. Cuando ya está cargado, ese LED rojo cambia a azul. Estamos al lado de una avenida, de una calle donde pasan muchos vehículos. Además, el clima tiene ganas de llover, hay algo de viento y así sonaría este micrófono en el nivel 1 y en el momento estoy grabando con el Samsung Galaxy S22 Ultra en modo completamente automático. El peluchito cortavientos, como puedes ver ahí, tenemos ya la lucecita verde aquí en el medio, tenemos el filtro antirruido activado y ahora se debería matizar mucho más el sonido de carros, de vehículos, que créanme que es bastante fuerte. 25 metros de distancia en línea casi que recta prácticamente, aunque estoy en una bajada, una pendiente, pero no creo que afecte, no tenemos nada en el medio y de frente en este momento se debería estar escuchando algo de aquí hasta allá. Además hay algo de ruido como ya les he dicho y tenemos el filtro antirruido puesto. Si me volteo de espalda es probable que no escuches absolutamente nada. Vaya, después de ver el video y escucharlo, me doy cuenta que los micrófonos tienen una buena distancia y que increíblemente son de los pocos que a esa distancia, dando la espalda, no se haya perdido el audio. El hecho de que tengan monitorización en tiempo real también se agradece en el receptor. Hay cámaras, por ejemplo, esta ZB1 que no tiene salida de auriculares. Los iRay DW40 realmente están geniales, mis amigos. No me defraudaron en nada, por el contrario, tienen muchas cosas que seguramente le sacaré partido como creador de contenido o productor audiovisual. Los puedes conseguir obviamente en la tienda oficial de la marca en AliExpress, pero también en la página web. Por supuesto, te estaré dejando links en la descripción de este video y en el primer comentario por si deseas comprar este producto. Si te gustó esta revisión, no olvides suscribirte a este canal, seguirme en Facebook y nos vemos en una próxima oportunidad.